Buenos días amigos, hoy estamos en el municipio de Trujillo, Valle del Cauca, y hoy vamos a iniciar el video de taxonomía. Vamos a explorar los tipos de raza que tiene el cultivo de aguacate, de dónde vinieron, como ya habíamos mencionado en los videos anteriores, posiblemente de África, desde que ellos llegaron a las Antillas, entraron por Guatemala, Honduras y llegaron a México, cómo las razas fueron cambiando a medida de que el aguacate fue internándose en los terrenos mexicanos. Y después su evolución del tema de variedades lo vamos a ver en un video más adelante, la evolución de las variedades, de cómo ellos ya evolucionaron sus razas y se convirtieron en variedades, y estas están replicadas por todo Centroamérica, Suramérica y ahorita ya en gran parte del mundo. Bueno, lo primero que tenemos que ver nosotros es ver qué es taxonomía. La taxonomía es una palabra que se deriva del griego, que está subdividida en dos partes. Una se llama taxis, que significa ordenamiento, y la otra nomos, o norma, o regla, ¿cierto? En ese sentido general, la clasificación ordenada y jerárquica usualmente se emplea el término para designar a la taxonomía en biología, el modo de ordenar los organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía. Entonces primero vamos a tener un dominio, luego vamos a tener un reino, luego un filodivisión, clase, orden, familia, género y especie, ¿cierto? Esto fue creado hace muchísimos años por una persona llamada Linneo, que en Europa ya se comenzaba a trabajar con este tipo de clasificación, pero obviamente los aztecas, los mayas, los chibchas, los quechuas no sabían de esta clasificación, así que ellos decidieron darle una clasificación. Debemos tener en cuenta que este término de clasificación lo vamos a ver en esta clase y en las próximas clases. Todo nuestro programa está enlazado, como ya les hemos dicho, así que si de pronto se perdieron de algo, revisen los videos anteriores, porque siempre vamos a enlazar toda la información que estamos dando desde el principio. Debemos tener en cuenta que este término de clasificación lo vamos a ver en esta clase y en las próximas clases, según lo que pongamos nosotros como base, para ver patógenos, vectores, organismos celulares que atacan a la planta y para ver condiciones de desarrollo de la misma, entre otras. Hablemos primero de lo que la gente en el argot común llaman un árbol nativo. El árbol nativo no es una raza, no es una variedad, pero es muy común en el argot popular mencionar este tipo de árboles, sobre todo en viveros, quienes trabajan el aguacate hace más de 15 o 20 años de una manera no técnica, por así decirlo. Digamos que no tienen un ingeniero agrónomo, que no es una persona capacitada, sino que lo hicieron, digamos, de una manera empírica. Entonces ellos cuando hablan de la semilla hablan de un árbol nativo. Ese argot de ellos se ha transmitido pues obviamente a los compradores, que dicen, no, es que esto viene injertado del nativo. Entonces, ¿qué es un árbol nativo? Un árbol nativo es un árbol que está en una zona, que está ahí hace más de 40, 50, 60, 80 años y ya se acostumbró a su entorno. Pero el árbol debe estar catalogado dentro de alguna de las variedades que, como les digo, vamos a ver en el próximo curso. Entonces, para que identifiquemos bien estos árboles nativos, un árbol nativo es generalmente un árbol sin manejo, un árbol que lo sembró el abuelo o que ya estaba cuando el abuelo nació. Son generalmente materiales antillados, que lo vamos a ver ahorita, de recorrido maya, y su mayoría se dio por replicación, el auge en 1950-1960. Devolviéndonos al libro donde primero se mencionó el aguacate, que ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, el Códice Florentino. En este libro se habla de 3 razas principales, pero la historia y la fisiología misma narra una evolución en sus características según el lugar, condiciones que son reversibles con más de 300 años, es decir, si el aguacate adquiere una característica nativa, puede reversar su condición con más de 300 años. Bueno, entonces hablemos un poco de lo que habíamos visto en la clase pasada, donde todo el mundo dice que el aguacate es mexicano, pero en la teoría que nosotros, Mundo Frutales, les estamos mostrando a ustedes, les estamos diciendo que ya por los estudios se puede determinar, pero nadie lo ha hecho con certeza, de que son africanos. Resulta que el primer tipo de raza que encontraron los aztecas lo encontraron en unas islas que hoy en día conocemos como las Antillas. En estas islas, si ustedes se ponen a pensar qué tiene una isla, como lo podemos ver acá en la imagen, tiene un tipo de suelo muy arenoso,
una humedad relativa muy alta, una temperatura muy alta y está totalmente rodeada de agua. Entonces a este tipo de aguacates que tienen este tipo de condiciones lo podemos llamar una raza antillana, porque obviamente viene de las Antillas, ¿cierto? Los aztecas, cuando encontraron este fruto, que era un fruto muy grande, que para ellos se le parecía mucho a una fruta que tenían que se llamaba chocolatl. Recordemos que en las clases pasadas hablamos de el nahuatl, la letra que ellos tenían. Entonces mencionaron a esta fruta como algo similar al chocolatl. A esta fruta le pusieron de nombre Tlacacolaocatl, que sería en el argot de ellos como parecido al chocolate. Después, cuando ya miremos las clasificaciones taxonómicas, vamos a encontrar de que esto es un aguacate que se denominó Persea americana, variedad americana. Entonces, para que comencemos a identificar este tipo de plantas, es un fruto grande, muy grande, de 600, 700 gramos, algunos llegan a los 2 kilos, 3 kilos, grande. Generalmente su semilla es gigante, comparada pues con los hermanos. Entonces en Colombia por lo menos le dicen bojudo, no sé en otro algo en otro país como le dirán, pero pues que significa que tiene una pepa muy grande, una semilla muy grande. La mayoría, por no decir que todos, tienen una forma aperada, es decir, se semejan a una pera. La extracción de nutrientes de este tipo de cultivo es baja. Las producciones son las más altas, es decir, si nosotros fuéramos a un cultivo hoy por hoy tecnificado, deberíamos estar produciendo entre 35 y 40 toneladas por hectárea. De la misma manera, este tipo de árboles, también como su fruto es un fruto grande, pues el árbol también tiene que ser un árbol grande. No son árboles para manejar en un tamaño pequeño, que es un gran error que hemos tenido y que lo he visto desde Perú hasta Colombia. Entonces este tipo de árboles son para manejarlos, digamos, de un tamaño de unos 6 metros, 7 metros de altura, con unas distancias de siembras grandes, porque ahí es donde generan su mayor producción. Si nosotros reducimos las distancias de siembra, pues los cultivos se van a ver afectados en este tipo de producción. Acá podemos ver pues una de las razas que tenemos de las Antillas. Digamos, este ya tiene pues una mezcla, pero este tipo de material lo llamamos Trinidad, originario de las islas de Trinidad y Tobago. Es un material redondo, mire que no todos son aperados, liso en su parte exterior, grande, puede estar pesando 1,300 gramos y su semilla es grande. Entonces este tipo de materiales ya se lo están grabando ustedes, fue el primero que vieron los indígenas, y a este fue que determinaron ellos como Tlacotl, pero ahora nosotros lo determinamos como raza antillana. Bueno, ahora para que ustedes miren y comparen con los materiales que ustedes tienen en sus casas, en sus cultivos, hay algunas clasificaciones de este tipo de material que podemos encontrar hoy en día. Entonces el primero, digamos, en Colombia que nosotros vamos a encontrar se llama Tarap, que sería el abuelo. El trap venía desde Guatemala, si estoy mal me disculpan. A Colombia llegó y ese material fue clasificado como trap Ica, porque lo clasificó el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, y lo generó como trap Ica. Esas razas fueron descritas dentro del Valle del Cauca en Colombia, y en el argot popular se conocen como papelillos. Hay una pequeña variante que se llama Lorena, que fue escrito en una finca que se llama La Lorena, pero es básicamente el mismo papelillo. De hecho todos son materiales trap. Entonces este tipo de materiales originalmente, o lo que debería ser, deberíamos llamarlos trap, pero los llaman acá papelillos Lorena. Existe otro tipo de material, por darles un ejemplo, que se llama Santana. El Clara, que se encuentra en República Dominicana, el Trinidad, que ya lo habíamos visto, y un hermanito, una variación que tiene el material trap, que se llama Semil, que ha tomado bastante auge en Ecuador, en Perú y en Colombia, porque tiene la resistencia a Cercospora persea. Más adelante vamos a ver qué es este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son las propiedades de este tipo de materiales, de este tipo de razas?
son excelentes para hacer el patrón, para poner en la parte de abajo y luego generar el injerto. Las condiciones radiculares de esta raza permiten una mayor cantidad de raíces adventicias, ojo, no secundarias, luego vamos a ver eso. Las raíces son más gruesas, así que resisten más encharcamientos, obviamente porque vienen diseñadas para estar rodeadas de agua como lo estaban en la isla. Y la mayoría de descripción de este tipo de materiales los encontramos cercanos a las islas o en zonas costeras de los países. De ahí, luego ya pues digamos que con el paso del tiempo y el auge de la gente, los han trasladado a partes internas de algunos países, pero funcionan mucho mejor en las costas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Nosotros pasamos de las Antillas y la fruta llegó a Guatemala. Algo la tuvo que haber llevado, un dinosaurio, no sabemos qué la transportó, pero esta fruta llegó a Guatemala. Al llegar a Guatemala ella tuvo un cambio en sus condiciones naturales, que estaba rodeada de agua, humedad relativa, temperatura, y en Guatemala ya no tuvo esto. Lo lógico fue que la planta, al no tener este tipo de condiciones, tuviera un cambio. Y lo que pasó fue que se deshidrató en un principio. De esta forma, este tipo de razas guatemaltecas son más arrugadas, por así decirlo, así lo decimos en Colombia, arrugadas. Entonces son razas porosas, son razas más pequeñas, porque obviamente no tenían la misma condición de terreno en la cual ellas crecieron, ya era diferente y la fruta cambió su forma. Dejamos los encharcamientos, como yo les decía, y se generó para poder generar este arrugamiento se generó un efecto de ósmosis en la planta. Los frutos fueron más pequeños, la gran mayoría se volvieron porosos, la gran mayoría. Acá, por ejemplo, les estoy dando el ejemplo de una fruta que se llama wedding, que es una fruta de raza guatemalteca. Entonces, ¿qué hizo la planta? Intentó compensar su producción. En vez de producir 100 frutos de 1 kilo, produjo 400 frutos de 250 gramos. Es decir, siguió produciendo lo mismo, pero en más cantidad de frutos, porque los frutos se volvieron más pequeños. Bueno, entonces tenemos una semilla que es similar a la de las antillanas, se supone que sigue siendo una semilla más grande dentro de la cantidad de pulpa versus semilla. La extracción de nutrientes seguía siendo muy similar a la que se tenía en las Antillas, es decir, un fruto de estos pequeños consumía casi lo mismo que un fruto de los grandes de las Antillas. Esto generó un aumento en algo que se llama fenoles. Los fenoles nosotros los conocemos, digamos, en el cilantro o culantro, como lo conozcan ustedes, que genera unos olores, un sabor. Esto se ve mucho también en la canela, ¿no? Entonces este tipo de frutas pues obtuvieron un poquito más de fenoles, ya podíamos oler que eran más fuertecitos que los antillanos, saborear que tenían un sabor más fuerte que los antillanos. En el tema de extracción nutricional, pues digamos son un poco mayor, muy diferente el contenido nutricional a la extracción nutricional. En la extracción nutricional era un poco mayor, los contenidos de boro eran mayores, y para poder concentrar obviamente los fenoles, por tanto la forma aperada disminuye un poco. Acá podemos ver un material de aguacate Hass y acá podemos ver otro tipo de material guatemalteco. El material es de bueno a deficiente para hacer el patrón, es decir, para hacer la planta que está en la parte de abajo de nuestro cultivo. Por el tema de la extracción, ellos extraen muchísimo más. Es bueno para hacer el injerto en la parte de encima, ya que su fruto contiene un 30% más de omega 3 por este contenido, por este aumento de fenoles. Y la mayoría es más pepa que pulpa, la mayoría, no todos. Algunos ejemplos que nosotros tenemos de este tipo de material son el material Wen, el material Hass, el material Walden, que ya se los había mostrado al principio, y el material fuerte. El fuerte es como el abuelito de todos, es un material que por su nombre significa que es más strong, más fuerte, huele más, sabe más. De hecho, las coloraciones son más vívidas, más fuertes que los otros cultivos. El Wen es un primito del Hass
que es más grandecito, aproximadamente puede pesar unos 250 gramos, 300 gramos, mientras que el hash sabemos que es de 180, 200, 210 gramos. Ya los aztecas y los mayas llevaron esta fruta, la fueron llevando con el paso de los años más internamente en Centroamérica hasta llegar a México. Ahí se generó nuevamente otro tipo de árbol nativo, que duró ahí un tiempo hasta que se adaptó y digamos su condición cambió, ya tenía otro tipo de condiciones diferentes a las que tenía en Guatemala y diferentes a las que tenían las Antillas. A este tipo de raza, como fue la primera que vieron los aztecas, pues a este tipo de raza fue la que llamaron ellos aguacatl. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos explicado en los videos anteriores. Entonces, este tipo de raza mexicana, como lo llamaban ellos aguacatl, que luego en la taxonomía vamos a ver que es Persea americana de variedad Drimifolia, concentra la misma cantidad de nutrientes que un guatemalteco, pero en menos área. Los concentrados de omega 3 suben hasta el 50%, es decir, es una fruta con mayor contenido nutricional. Se generó una estandarización osmótica. ¿Qué significa eso? Que habíamos tenido la fruta antillana, donde tenía rodeado de agua, humedad relativa, temperatura y otras condiciones que lo generaba muy grande. Al pasar a Guatemala se deshidrató y aquí pues ya hubo una estandarización osmótica, el fruto volvió a ser liso. La exigencia de boro no es tan alta, vuelve a su forma aperada, ya se pierden un poquito este tema de los fenoles, es más pulpa que pepa. Y generalmente este tipo de materiales es prohibido en México para hacer el patrón. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones de susceptibilidad muy altas a enfermedades como Phytophthora cinnamomum. Algunos ejemplos de este tipo de material, por ejemplo, el budocho. Budocho, ven ustedes que es una forma pequeña, redonda, lisa. Otros ejemplos, choquet, el sutano, el rincón, el jal, el méndez, que es muy conocido hoy por hoy en Colombia y en México. Y un abuelito de ellos dos, digamos que como a la par del fuerte en las razas guatemaltecas, que se llama Pinkerton, que puede ser muy similar, digamos, para mí es una mezcla con guatemalteco, pero pues no, genéticamente no lo he podido mostrar. Acá tenemos pues un pequeño resumen teniendo en cuenta lo siguiente: en la raza mexicana que les estoy poniendo en esta foto, que es muy fácil encontrarla en internet, no desconocemos el autor, se encuentra la semilla muy grande. Este tipo de semilla está dada por una deficiencia nutricional, ya que este tipo de frutos de raza mexicana generalmente tienen más pulpa que pepa. Entonces en este, porque hay una pequeña deficiencia, pero pueden identificar ustedes un fruto grande, aperado, luego un fruto rugoso, redondo, y luego otro que comienza a recoger otra vez su forma aperada y se vuelve más liso. Y con eso concluimos el capítulo de hoy, nuestro tema de las razas de aguacates. Nuestro próximo tema va a ser ya las variedades. Vamos a ingresar un poco más dentro de la taxonomía y vamos a comenzar a explicar un poco más las variedades que ahorita vimos, que en este video vimos por encima. Espero les haya quedado claro, hayan podido aprender algo hoy. Por favor, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir este tipo de videos. Lo que nos interesa a nosotros es que se comparta esta información, que lo estamos haciendo de manera gratuita a ustedes. Lo único que ustedes tienen que hacer es darle like, suscribirse y compartir el video para poder colaborarnos a nosotros.